a todos los hermanos que se encuentran en la parte de abajo, que suban. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy. Y también los hermanos que se encuentran arriba, también por favor de bajar, por favor. Buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro culto el día de hoy y quisiéramos iniciarlo con un primer canto.
Así puestos en pie, hermanos, vamos a ver nuestra Biblia en el Salmo 126, versículo del 1 al 3. Y hermanos, lo vamos a leer todos juntos. Oración por la restauración. Salmo 126, la palabra de Dios dice: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Pueden tomar así, hermanos. Este pequeño salmo, hermanos, nos da un gran mensaje, tanto de esperanza y de liberación. Porque, como dice la palabra de Dios, Dios restauró a Sion de una manera tan increíble que parecía un sueño, llenando la boca del pueblo de alabanza, y las naciones reconocieron que Dios había hecho grandes cosas por Israel. Este salmo, hermanos, nos enseña que la memoria de Dios y sus obras sostienen la fe en tiempos difíciles, garantizando que el dolor sea temporal y que en algún momento será transformado en un gozo duradero. Para esto, hermanos, tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, y nuestro Dios nos va a escuchar y seremos bendecidos. Este salmo también ofrece esperanza cuando estamos en medio de una angustia, de alguna situación complicada, un momento difícil. Y es momento de que en esos tiempos complicados Dios va a convertir nuestras lágrimas en risas y nuestra tristeza en alegría. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega en la mañana. Así que, hermanos, yo los invito a que confiemos en nuestro Señor, en esos momentos en que a lo mejor estamos pasando por momentos complicados, donde a veces la debilidad quiere entrar en nuestro sentimiento, en nuestro corazón. Confiemos en que el Señor va a restaurarnos, que el Señor va a cambiarnos y que va a hacer que ese momento difícil, que ese momento complicado cambie para nosotros, y que al final del día podamos nosotros recibir la bendición del Señor. ¿Sí? Voy a hacer una oración, hermanos, de inicio. Por favor, inclinen su rostro. Bendito y santo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites reunirnos aquí en tu iglesia, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones para que nosotros podamos recibir la bendición que tiene el Señor para nosotros. Te pedimos que abras nuestra mente para que podamos entender la palabra que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Te pedimos que cambies, Señor, nuestro corazón, que esté dispuesto hoy a ti, Señor, y que podamos hoy salir con un mensaje distinto, Señor. Te pedimos que bendigas a los hermanos que se encuentran ya aquí en tu iglesia, Señor, y te pedimos que bendigas a los hermanos que vienen en camino, que apresures sus pasos, Señor, para que ellos puedan estar aquí presentes y que puedan también escuchar tu palabra, Señor. Todo esto te lo damos y te pedimos, Señor. Gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a comenzar con un periodo de alabanza. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar unos cantos para alabar y honrar a nuestro Dios. Nosotros somos la familia de Dios, nosotros somos la esposa, y a la esposa se le conceden algunos derechos en las bodas del Cordero, ¿verdad? Vamos a entonar que nos vamos a gozar y que vamos a cantar al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero. Vamos a entonar estos cantos.
Aquí no es la gloria, hermanos, solamente a Cristo, ¿verdad? Vamos a entonar un canto más. Este canto tal vez no lo conozcan todos, pero es muy fácil de seguir. Se llama Hashem Reina. Vamos a ver.
¿Cómo se sienten, hermanos? Bueno, hermanos, es momento de reconocer a los hermanos que vengan por... Pueden tomar asiento, hermano. Es momento de reconocer a los hermanos que a lo mejor vengan por primera, segunda o tercera ocasión, pero creo que no va, no hay nadie. Entonces, pues todos somos de casa y entonces vamos a levantarnos, hermanos, ahorita, salgan de sus lugares, vamos a darnos un fuerte abrazo, un saludo a los hermanos que nos visitan y es un momento, hermanos, de convivir un momento. Salgan de sus lugares, hermanos, y salúdense, abrácense y vean cuánto amor nos ha dado el Padre para hacernos sus hijos. Gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Seas bienvenido, seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas a la casa del Señor. Reunirnos y así compartir del amor del Señor. Bienvenido sea a la casa del Señor. Gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido sea a la casa del Señor. Bienvenido sea a la casa del Señor. Cuando estamos reunidos y así compartir del amor del Señor. Bienvenido sea, bienvenido Gracias a Dios que estamos aquí alabando su nombre.
Pueden pasar a sus lugares, pero no vayan a sentarse, porque todavía nos faltan 2 cantos más. Aquí estoy y luego Dios está. Aquí estoy.
Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, que tú estás no solo en este lugar, sino en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, porque solo tú la mereces, porque tú fuiste, Señor, el único capaz de resolver el gran problema. Tú fuiste el único capaz e indicado, el único que podía hacerlo. Señor, gracias por ese enorme sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y por el milagro grandioso de tu resurrección, lo cual nos da una seguridad eterna, nos da una seguridad de la salvación que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados de que tú estás con nosotros, de que tú vas con nosotros y vas peleando por nosotros. Gracias, Señor. Gracias a ti, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta el sol. Siento como que le canto y me puedo. Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta el sol. Siento como que le canto y me puedo morir. A tu lado en este mismo instante, no estoy dentro de tu corazón. Me puedes hablar de ese problema que tienes. Si tú quieres, lo puedes sentir. Siento como en la mañana se levanta el sol. Siento como que le canto y me puedo a tu lado en este mismo instante. No
tomar asiento, hermanos. Es momento de que los niños, los adolescentes pasen aquí. Vamos a hacer una oración por ellos. Me gustaría que Azul nos acompañaras con una oración. Bendito Padre, Señor, como comer. Dios es el maestro, por nuestra madre, para que pueda enseñarnos más. Te pido por toda la iglesia, de Jesús. Estamos subiendo los adolescentes, invitamos al pastor que nos trae la predica del día de hoy. Vamos a orar por el pastor. Tienen su rostro, hermano. Bendito y santo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Tito. Te pedimos, Señor, que abra su mente, Señor, abra su corazón, y que tú seas, Señor, el que hable por él, y que él nos dé hoy tu palabra, Señor, que nos enseñe lo que hoy tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga a su familia, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a través de él. Te damos gracias y te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Ayer disfrutamos mucho. Estuvimos en la cena conferencia con los matrimonios. Realmente una gran bendición poder disfrutar de este tiempo, de la palabra del Señor, de la alabanza, del compañerismo que hubo con los hermanos, de las actividades que tuvimos. Qué bendición, de verdad. Y hermanos, hoy continuando con nuestro estudio de Marcos, estamos ante uno de los pasajes más fuertes, más oscuros, podría decir, más crudos en cuanto a la realidad que nos presenta la palabra del Señor. No sé si ustedes han leído alguna vez en el libro de los Jueces, en donde un levita sale con su mujer y la mujer por alguna razón decide abandonarlo y va a vivir a la casa de su padre, y tiempo después este levita va a buscarla, le ruega que regrese con él, finalmente acepta, y cuando ya van de regreso los toma la noche, tienen que quedarse en un pueblo, y la gente de ese pueblo muy malvada y abusan sexualmente de esta mujer. El levita al otro día la lleva a su casa y dice que ahí ya estando en su casa, pues prácticamente la asesina y la corta en 12 pedazos. Y cada pedazo de su carne, de su cuerpo, es enviada a una de las tribus de Israel para que sepan la gran atrocidad que se ha cometido en contra de su familia. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero hoy, hermanos, como les decía, estamos ante un pasaje también sumamente triste que nos revela la maldad del ser humano en toda su expresión.
Quizás este pasaje solo es superado en dramatismo y en orden sangriento por la crucifixión del Señor Jesús. Y déjeme decirle que para mí, en el estudio de este pasaje, para preparar este sermón, ha sido bastante difícil, no por su interpretación, sino por lo crudo y expresivo que es el pasaje. Cuando leemos este pasaje en la versión 60, podemos decir que es un lenguaje suave al que estamos acostumbrados. Pero leer este pasaje en el griego nos muestra realmente la crudeza. Marcos no se detiene y expresa tal cual es cómo sucedió realmente esta situación. Y hermanos, vamos a hablar acerca de un asesinato vil que, si estuviera hoy en nuestros días, dijeran en lo judicial, con todas las agravantes de la ley, porque fue muy terrible este asesinato. Hablamos del asesinato de Juan el Bautista, el último de los profetas del Nuevo Testamento. Y les decía que en cuanto al lenguaje, en el griego, es muy crudo, muy expresivo y quizás hasta insultante, pero es lo que dice el texto. Quise encontrar la forma de tal vez suavizar un poco, pero el Señor me llamó la atención, hermanos. De verdad, anoche yo casi no pude dormir pensando en este pasaje, pero es la realidad de lo que vemos a veces en el corazón del ser humano. El Señor en este pasaje confronta el pecado de una forma directa y nos advierte de las consecuencias tan severas que hay. Nosotros, por ser de vista corta, a veces no vemos las consecuencias fatales del pecado a corto y a futuro plazo, de cómo contamina no solamente a aquella persona que lo practica, sino a quien tiene a su alrededor. El Señor Jesús en alguna ocasión dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23:37. Desde el Antiguo Testamento, los profetas que fueron enviados por el Señor, algunos fueron perseguidos y otros más fueron asesinados. Y después Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, dijo allá en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Este Juan el Bautista fue asesinado cruelmente, y digo cruelmente no por la forma, que ya nos habla mucho, sino cómo fue planeado y cómo fue llevado a cabo sin ningún remordimiento, como si se tratara de algún animal. La cruel muerte de Juan el Bautista a manos de sus enemigos nos muestra con toda claridad la verdad de que en el ser humano no hay nada bueno. Marcos nos expone una de las escenas más oscuras del Evangelio, no por la ausencia de Dios, sino por la crudeza del corazón humano cuando se resiste a la verdad. Una de las doctrinas que nos enseña la palabra de Dios es la depravación total. Y esta doctrina nos habla de que en el ser humano no hay nada bueno. Todo está corrompido por el pecado. El salmista ya en el Salmo 38:3 reconoció y dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira,
ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El salmista reconoce que el pecado ha corrompido la totalidad del ser humano y que está bajo la ira y el juicio de Dios. Y esto lo vemos con toda claridad en este pasaje que hoy estudiaremos. La imagen que nos presenta Marcos del rey Herodes y de su mujer Herodías es una radiografía del potencial humano en cuanto al pecado. Cuando éste invade al ser humano, corroe totalmente su mente, su corazón, a tal grado que su conciencia se muere y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere. Por favor, busque Marcos 6, capítulo 6, versículos 14 al 29, y al encontrarlo, por favor, póngase conmigo de pie para darle lectura. Marcos 6, 14 al 29 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidiendo, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha lo dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amado Señor, sin duda, Padre, que nos muestras con toda claridad lo que realmente hay en el corazón de ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron, nos dice la Escritura que la maldad ha ido en aumento, a tal grado, Señor, que hoy muchas personas no se detienen ante nada con tal de lograr sus objetivos, como lo vemos con este Herodes y Herodías, su mujer, que cómo planearon, Señor, llevar a cabo la muerte de tu siervo Juan. Oramos, Señor, porque esto que vamos a ver en este momento, esta enseñanza, Señor, que tienes para nosotros, realmente, Padre, produzca ese temor reverente delante de ti y nos ayude a alejarnos del pecado, Señor, reconociendo que una vez que haga efecto en nosotros, va a corroer todo lo que hay en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, a tal grado que ya no nos detendremos, Señor. Por favor, ayúdanos a hacer caso de la advertencia y permite, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor.
El título del sermón es lo que el pecado hace en la vida del ser humano. Y vamos a hablar de 3 acciones que el pecado hace en la vida del ser humano que lo degradan. 3 acciones que el pecado hace en la vida del ser humano que lo degradan. Vayamos a la primera. El pecado hace a la persona cobarde. El pecado hace a la persona cobarde. Si usted nota, en el centro de esta historia se halla un monarca regional llamado Herodes Antipas. Y en realidad este hombre nunca tuvo el título de rey. Marcos lo llama así como en tono de burla, porque Herodes solo era un gobernador al servicio de Roma, como lo fue también Poncio Pilato. En realidad él nunca fue rey. Y para poder entender un poco mejor este pasaje, tenemos que ir a la historia de la familia de Herodes el Grande, que también era conocida como la familia herodiana. Cuando nació el rey Herodes, cuando nació Jesús, el rey Herodes era el rey de Galilea en ese momento, Herodes el Grande, el papá de Herodes Antipas, y este fue el que mandó matar a los niños de Belén, ¿lo recuerdan? Herodes el Grande quería asesinar a Jesús porque habían dicho que este niño era el rey de los judíos. Así que para eliminar esa amenaza, el rey Herodes mandó asesinar a los niños pensando y queriendo que en ese momento estuviera Jesús allí y asesinarlo también. Este Herodes el Grande se casó 4 veces. Cuando él murió, su territorio fue dividido entre 3 de sus hijos, Arquelao, Herodes Antipas y Felipe el tetrarca. Entre esos 3 hijos fue dividido su territorio. Este Herodes el Grande primero se casó con una mujer llamada Doris, de la que le nació su hijo Antípatro, al que más tarde el mismo Herodes asesinó para que no lo sucediera en el trono. Después se casó con Miriam, a la que él llamó Miriam I, de la que tuvo 2 hijos, Alejandro y Aristóbulo, que tiempo después también los asesinó junto con Mariamne I. Aristóbulo tuvo una hija a la que llamó Herodías, quien es la villana de este drama. Herodes el Grande se casó después con otra mujer llamada Miriam de Betusiana, de la que ella tuvo un hijo al que llamó Herodes Felipe. Este Herodes Felipe fue el que se casó con Herodías, que era la hija de su medio hermano Aristóbulo. Y entonces Herodías era su sobrina y a la vez su esposa. Espero no revolverlos. Con Herodías, este Herodes Felipe tuvo una hija llamada Salomé, que es la joven que bailó ante Herodes Antipas en este pasaje que acabamos de leer. Herodes el Grande se casó también con una mujer llamada Maltasé, de la que tuvo 2 hijos, que fueron Arquelao y Herodes Antipas, el de este pasaje, que fue el gobernador de Galilea. Herodes Felipe, que fue el primer marido de Herodías y el padre de Salomé, él no heredó ninguno de los dominios de Herodes el Grande. Él vivió como cualquier ciudadano rico en Roma, y en alguna ocasión Herodes Antipas, que era medio hermano de este Felipe, le visitó en su casa y allí sedujo a Herodías y la persuadió para que se divorciara de su marido y se casara con él. Por su parte, Herodías, como ya dijimos, era la hija de Aristóbulo, medio hermano de Herodes Antipas, y por tanto era sobrina de Herodes, de este con el que se casó. Ella ya había sido mujer de Herodes Felipe, medio hermano de Herodes Antipas, y por tanto,
esta Herodías era sobrina y cuñada de Herodes Antipas y también fue su mujer. Qué familia, digamos, ¿no? Este Herodes Antipas, antes de casarse con Herodías, estuvo casada con la hija del rey de los nabateos, era un país árabe. Esta mujer, enojada, triste, humillada, se volvió a su padre, quien en venganza por haberse divorciado de su hija, invadió el territorio de Herodes para vengar el honor de su hija y lo derrotó duramente. Y si no hubiera sido por la intervención del ejército romano, quizás en ese momento hubieran asesinado a Herodes Antipas. Para completar todo este cuadro, Herodes el Grande finalmente se casó con una mujer llamada Cleopatra de Jerusalén, de la que había tenido un hijo que se llamó Felipe Herodes, o Herodes Felipe, llamado el tetrarca, para diferenciarlo de el otro Herodes Felipe. Este Felipe el tetrarca se casó con Salomé, que era la hija de Herodes Felipe, su medio hermano. Salomé, por tanto, era al mismo tiempo su sobrina y su esposa. Ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Terrible esto. Así que en este cuadro que nos presenta Marcos, tenemos a un profeta valeroso, es Juan el Bautista, a un rey vicioso, Herodes Antipas, una mujer vengativa, Herodías, una niña sin vergüenza, Salomé, y una muerte solitaria, la de Juan el Bautista, allá en la cárcel. Observe nuevamente lo que dice en versículos 14 y 15. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o algunos de los profetas. Ahora recordemos, hermanos, que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar el evangelio a otras ciudades, así que a medida que los apóstoles recorrían las ciudades de Galilea, predicando el evangelio y realizando milagros, la noticia de lo que ellos hacían se extendió a tal grado que llegó incluso a oídos del rey Herodes. Este Herodes Antipas vivía en medio de la lujuria y el lujo y la pereza. Este hombre era un hombre sumamente ocioso. Por alguna razón, Herodes mostraba cierta fascinación por escuchar a Juan el Bautista. El poder milagroso obrado a través de los apóstoles en el nombre de Jesús había hecho que las multitudes curiosas reconocieran que Jesús no era un simple profeta. Marcos nos dice que Herodes no solo escuchó de los hechos milagrosos de Jesús, también escuchó lo que se decía de Jesús y decían que él era Juan el Bautista que había resucitado. A causa del poder sobrenatural y la creciente popularidad de Jesús y de la reciente ejecución de Juan, algunas personas especulaban y decían que Jesús podría ser Juan el Bautista que había resucitado. Algunas personas más decían que él era Elías, o quienes decían eso sabían que en el libro de Malaquías, antes de la llegada del Mesías, vendría uno como el profeta Elías, y no entendieron que ese papel ya lo había cumplido Juan el Bautista. Otras personas más decían que Jesús era un profeta o alguno de los profetas. Cuando Herodes oyó de Jesús, lo primero que vino a su mente fue que quizás era Juan el Bautista al que él mismo había matado y que venía a ajustarle las cuentas. Observemos lo que nos dice Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9, que es un pasaje paralelo a este. Dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle.
Aunque Herodes deseaba ver a Jesús, a diferencia de las multitudes que acudían a verlo, ya fuera por curiosidad o por deseo de ser sanados, el deseo de Herodes estaba motivado por el miedo culpable. Él temía que Jesús fuera Juan el Bautista, que regresaba para acusarlo. Regresando a Marcos, nuevamente le leo versículo 14, Marcos 6:14, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. La frase estos poderes no se refiere a milagros, pues no hay evidencia de que Juan haya hecho milagros. A lo que seguramente se refiere es que al escuchar el mensaje profético de Jesús, era como oír nuevamente el mensaje profético de Juan denunciando su inmoralidad. Es comprensible que Herodes se alarmara al recibir la noticia acerca de Jesús. Él pensaba que era Juan que había regresado de entre los muertos. Y este pensamiento entonces proyectó sus peores temores. Dice versículo 16, al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Estaba temeroso Herodes, y esa confusión vino de su propia conciencia, siendo el resultado de sus propias acciones perversas hacia Juan el Bautista. Herodes Antipas solo sintió remordimiento, pero nunca un verdadero arrepentimiento, porque él siguió en su deseo de sentenciar a Juan. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que Herodes sentía era solo una tristeza, como lo siente todo el mundo sin Cristo, pero esa tristeza no lo llevó al arrepentimiento, esa tristeza lo llevó a la condenación eterna, porque jamás se arrepintió de haber asesinado a Juan. Él tenía miedo de que Jesús fuera ese Juan que venía a acusarlo, pero jamás dijo: estoy arrepentido de lo que he hecho. El pecado te hace cobarde. Versículos 17 y 18, Marcos 6, 17 y 18 nos dicen: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Marcos aquí nos dice la razón por la que Herodes había arrestado a Juan y lo había enviado a la cárcel. Pero déjeme decirle que el lugar donde había mandado Herodes a Juan eran unas mazmorras sumamente frías, tenebrosas, solas, que estaban en el sótano de la mansión del palacio más bien, de Herodes. Ahí estaba solo Juan, encadenado a un cepo, solo. Y luego nos dice en versículos 19 y 20, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Oyéndole, se quedaba muy perplejo porque le escuchaba de buena gana. La fascinación y temor que Herodes sentía por Juan hacían que aún en la cárcel tratara de protegerle, según él, para que Herodías no pudiera matarle, porque ella le acechaba y no encontraba oportunidad para matarlo. Este rey era de débil carácter, pero aparentemente no era cruel. Digo aparentemente porque finalmente surgieron sus deseos de venganza. Sin embargo, detrás de él había una mujer cruel, vengativa y egoísta. Herodes y su mujer Herodías las podemos comparar con el matrimonio perverso en el Antiguo Testamento entre el rey Acab y su mujer Jezabel. ¿Lo recuerdan? Herodes y Acab eran hombres egoístas, eran débiles y dominados por sus esposas. Herodes, además, era un hombre dominado por temores. Observe esto, por favor. Herodes temía a Juan,
temía a las multitudes, quienes consideraban que Juan era profeta, temía que Jesús fuera Juan, temía no cumplir su juramento frente a los invitados en el banquete, y finalmente Herodes temía a su mujer Herodías. Era un hombre sumamente cobarde que tenía muchos temores. Herodes Antipas, un hombre que con sus amenazas y sus insultos quería aparentar ser de carácter fuerte, pero en realidad era un hombre que detrás de esas amenazas e insultos trataba de cubrir su debilidad. No sé si usted ha notado algunas personas así, que hablan, vociferan, insultan para meter temor a las personas, pero detrás de todo eso son personas sumamente débiles que jamás enfrentan la verdad. El pecado, su estilo de vida, lo llevó a ser un hombre cobarde que, como Poncio Pilato, pudo más su temor a los hombres que a Dios, y a pesar de que sabían que tanto Juan el Bautista como Jesús eran hombres justos y sin culpa, aún así los condenaron y los asesinaron. ¿Por qué? Porque el pecado vuelve a la persona cobarde. Segunda acción que el pecado lleva a cabo en la vida de una persona. El pecado te hace ser una persona insensata, que no razonas. El pecado te hace ser una persona insensata. Herodes, como hemos visto, vivía en una contradicción moral profunda. Por un lado, temía y respetaba a Juan, reconociendo en él a un hombre justo y santo. Pero por otro lado, no se sometía al mensaje que escuchaba por parte de Juan, que le decía: no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Su conciencia estaba inquieta, pero su voluntad era sumamente débil. Y algo en lo que debemos poner atención, hermanos, es que escuchar la verdad sin obedecerla endurece tu corazón y prepara el terreno para que tomes decisiones cada vez más necias y te hundas cada vez más y cada vez más y cada vez más. Pablo, en Romanos 1, 21 y 22, habla de esto y dice ahí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que produce el pecado en la vida de una persona. Le vuelve insensata, su corazón y su mente se entenebrecen y van tomando decisiones cada vez más necias, alejándose más y más de Dios, pensando que están cumpliendo su voluntad. Quienes están atrapados y fascinados por el pecado, a pesar de que escuchan la verdad de la palabra de Dios y la advertencia de abandonar su pecado, no lo obedecen, y eso les endurece el corazón y les lleva a tomar decisiones más y más necias que los alejan cada vez más del Señor. Observe nuevamente lo que dice el versículo 18. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan, como dijéramos en nuestro lenguaje, no se andaba por las ramas, no le daba vueltas al asunto, y como dijera un pastor, fue seco, directo y a la cara. Él confrontó a Herodes con su pecado, diciéndole: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Un hombre valiente. Juan, a pesar de saber que estaba ante un rey, un hombre de gran poder, no se espantó. No temió por su vida. Nunca pensó: mejor no le digo nada porque capaz de que este hombre me manda a matar. No se atemorizó. Y tristemente hoy, hermanos, en muchas iglesias, muchos pastores, mejor no hablan del pecado. Mejor no confrontan a la gente para que ésta no se vaya de la iglesia, para que no se sienta mal. Total, a lo mejor al rato se da cuenta y ellos mismos abandonan el pecado. Eso nunca va a suceder. Hay que confrontar al pecado como es, porque el Señor manda eso. Al casarse con Herodías, la mujer de su hermano, Herodes había quebrantado la ley judía
y había ofendido las leyes de la decencia y de la moralidad que Dios había establecido. Observe lo que dice Levítico 18:16, por favor. Levítico 18:16 dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Al casarse con la esposa de su hermano, Herodes había descubierto la desnudez de su hermano. Este mandamiento es muy serio porque profana la vida de otra persona. Ahora, ¿qué es profanar? Profanar es tratar algo sagrado sin sentido, sin el debido respeto, o prostituir algo o a alguien. ¿Qué hizo Herodes Antipas con su medio hermano? Profanó su matrimonio, que para Dios, independientemente de la persona, es algo sagrado. Herodes lo profanó, es decir, lo trató sin respeto o lo prostituyó. Y luego nos dice Levítico 18:6: ningún varón se llegue a la parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Por esto la reprensión de Juan, porque él está violando los mandamientos de Dios. Recordemos que Herodías era sobrina, cuñada y finalmente esposa de de Herodes. Era su parienta más próxima. No debía haberse casado con ella, no debía haber profanado el matrimonio de su medio hermano. Como fiel profeta de Dios, Juan fue valiente en su disposición para confrontar el pecado. Juan se atrevió a confrontar a este perverso rey a pesar del peligro que él mismo corría. Observe por favor lo que dice Lucas capítulo 3, versículos 19 y 20. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Observe esto, hermanos. Dijimos que cuando alguien no se arrepiente de su pecado, va tomando decisiones más necias, y esto es lo que nos está diciendo Lucas. Dice que Herodes ya había hecho muchas maldades, añadiendo pecado tras pecado tras pecado, y dice, y sobre todos esa lista de pecados añadió una más. ¿Cuál? Encerró a Juan en la cárcel. Lucas es enfático al decir que sobre todas esas maldades que ya pesaban sobre la conciencia de Herodes, añadió la de encarcelar a Juan. Así va a suceder. Si una persona no se arrepiente de su pecado y se pone necia en perseverar en eso, va aumentando la lista de sus pecados y va añadiendo y añadiendo sobre eso. Aquí podemos aplicar lo que dice Proverbios 15:12, que dice: el escarnecedor no ama al que reprende, ni se junta con los sabios. Por supuesto que Herodes no amaba a Juan, le temía, pero no lo amaba, ni se quería juntar con él, porque amaba más su pecado. Ese es lo que sucedía. Aquellos que son escarnecedores, aquellos que se burlan de las personas, aquellos que perseveran en su pecado, no tienen ningún deseo de escuchar la confrontación y mucho menos tienen deseo de juntarse con alguien que escucha la palabra del Señor. Regrese conmigo a Marcos 6:21, por favor. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Dice Marcos, pero venido un día oportuno. ¿Un día oportuno para quién? Recuerde, Herodías acechaba a Juan porque quería matarle. Así que llegó el día oportuno para Herodías. A pesar de la curiosidad y del miedo del rey Herodes, el encarnecimiento de Juan en la fortaleza de Herodes
tuvo un final forzado, violento y sangriento. Los judíos veían las fiestas de cumpleaños como celebraciones paganas y por lo general no asistían. Los romanos, por su parte, veían las fiestas de cumpleaños como excusas para el desenfreno, y a menudo ese tipo de fiestas se caracterizaban por excesos, glotonerías, borracheras y desviación sexual. La invitación de Herodes para ir a su cumpleaños estaba solamente limitada a hombres. Puros hombres había allí, y eran los más nobles, la élite política de Galilea. Ningún judío había allí. Esta lista incluía a los hombres más poderosos en la política, desde recaudadores de impuestos a nivel superior hasta militares de alto rango. La fiesta fue una aventura lujuriosa, como lo evidencia el entretenimiento erótico que divirtió a estos asistentes. Era realmente, como dice alguien, un aquelarre allí, porque ya borrachos, esos hombres terminaban relacionándose unos con otros. Era algo sumamente perverso lo que estaba sucediendo allí. El libertinaje llegó al punto más bajo cuando Salomé, la hija de Herodías, danzó para Herodes y sus lujuriosos invitados. Y note lo que dice el versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. La danza provocativa de Salomé fue un acto sumamente sugestivo y erótico, y déjeme decirle que hoy en día la única comparación que podemos encontrar con esa danza es el baile moderno del striptease. Es decir, esta mujer en su baile se desnudó totalmente delante de Herodes y de sus invitados, totalmente. Y luego nos dice Marcos que esa danza agradó a Herodes. Y esta palabra agradó, Marcos la usa como un eufemismo para decir que los excitó sexualmente. A todos los que estaban allí, esta danza frenética, desnuda totalmente, excitó sexualmente a todos. Herodes, sus invitados y aún Salomé se excitaron sexualmente con la danza de esta mujer. Este tipo de danza no era algo que una señorita hija de familia respetable debería de haber hecho. Nadie lo hacía. Este tipo de danza era reservado solo para las mujeres de dudosa reputación. Y usted me entiende. La borrachera y la excitación lujuriosa tuvieron su efecto en Herodes. Nos dice Marcos 6, 22, 23. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. En su desenfreno, y perdón por la palabra, hermanos, pero en su estupidez de este hombre, hace esta promesa que en realidad él no podía cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque solo lo que estaba hablando este hombre Herodes era fanfarronería, porque en realidad él no tenía nada que entregar, ya que él solo gobernaba como un representante de Roma. Nada de lo que tenía ahí como territorio era de él, nada. Así que él solamente habló por hablar, excitado, embriagado. Eso es lo que hace el pecado en la vida del ser humano. Motivado por su ridículo orgullo y perversión sexual, Herodes hizo un juramento con sus invitados como testigos
quedando de esa manera atado a los deseos caprichosos de la hija de Herodías. Esto, hermanos, nos lleva al último punto. El pecado trata de callar la verdad. Siempre va a pasar eso. El pecado siempre va a tratar de callar la verdad. Ahora observe, por favor, ante el ofrecimiento y juramento de Herodes, Salomé, nos dice Marcos, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? El escenario perfecto para llevar a cabo la venganza. Al igual que una Jezabel del Nuevo Testamento, Herodías, la madre de Salomé, era malvada, astuta y vengativa. Le molestaba el incansable ataque de Juan el Bautista a causa de la vida de pecado que ella llevaba. Estaba harta de escuchar a Juan el Bautista de que ella y Herodes estaban en pecado. Desde el arresto de Juan, ella quería matarlo, pero no podía. No encontraba la forma, pero ahora aquí está su gran oportunidad ante la pregunta de su hija, que le está diciendo, ¿qué pediré? En esta pregunta que hace esta mujer, Salomé, seguramente ella no esperaba esa respuesta que le iba a dar su madre. Seguramente ella estaba pensando obtener algo para ella misma, para su beneficio, pero no fue así. Ante la pregunta de su hija, esta mujer le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Herodías no solo rechazó la reprensión de Juan el Bautista por su relación ilícita con Herodes, sino que permitió que ese rechazo se transformara en un odio persistente y calculador. Nuevamente lea conmigo lo que dice Marcos 6:19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Esta palabra acechaba es una expresión que revela una intención sostenida, un resentimiento cultivado y una voluntad decidida a silenciar la voz que lo acusa. Esta mujer quería callar para siempre esa voz que le decía que estaba en pecado, porque le incomodaba. Y hermanos, hablamos aquí en este pasaje de alguien que estuvo tramando la muerte de un ser humano porque le acusaba por un pecado sexual. Pero no solamente es el pecado sexual lo que te lleva a tramar las cosas para evitar el castigo, para evitar que alguien te acuse. Porque ¿qué hay con la mentira? ¿Qué hay con el orgullo? ¿Qué hay con el egocentrismo? ¿Qué hay con la falsedad de tu vida cristiana? A la que el Señor Jesús dijo, hipócritas. ¿Qué hay con eso? ¿Cómo tratas de acallar eso? Dice un comentarista, el pecado no arrepentido no permanece estático. Madura, se organiza y espera su oportunidad. Y es lo que estaba pasando con Herodías. Ahora observe conmigo lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una cadenita, usted observa. De acuerdo a lo que dice Santiago, cuando una persona comete un pecado y no se arrepiente, entonces se viene gestando otra más y otra más y otra más, hasta que ese pecado da a luz la muerte. El Señor Jesús dijo allá en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. ¿Qué había en el corazón de esta mujer, Herodías? Había adulterios,
había fornicación y finalmente homicidios. Una idea que fue madurando de asesinar a Juan el Bautista. El momento decisivo llega en una celebración marcada por el exceso, la vanidad y la presión social. Herodías supo esperar el escenario perfecto: orgullo, alcohol, espectadores y un juramento insensato. Su hija, formada bajo esa influencia, se convierte entonces en un instrumento en manos de Herodías de una maldad heredada. Aquí vemos, hermanos, cómo el pecado se transmite. El pecado no se queda en una sola persona, sino ese pecado se transmite cuando no se confronta ni se corrige. Herodías transmitió a su hija su deseo de venganza y también se lo transmitió a Herodes, su marido. Esto nos muestra una gran verdad de que si tú vives bajo el yugo del pecado y te aferras a él y no lo confiesas ni te arrepientes, no creas que solo estará en ti, porque paso a paso vas a contaminar a todos los que estén a tu alrededor. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre llamado Acán? ¿Qué pasó con él? Nos lo describe en Josué. Este hombre Acán, cuando el Señor mandó a Josué a la conquista de Jericó, le dijo: nadie tomará nada de lo anatema, nadie. Y ese Acán desobedeció. Y dice que vio un lingote de oro y un gran tapete persa que le gustó mucho, y entonces lo llevó a su tienda, hizo un hoyo y lo enterró allí, para que nadie lo supiera. Y de verdad nadie lo había sabido, nadie se había enterado. Solo alguien llamado Dios. Y el Señor confrontó eso. Y observe lo que dice Josué 7:25. Ya Josué está hablando con Acán y le dice: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. La pregunta de Josué fue: ¿por qué nos has turbado? La palabra turbar se traduce a afligir o atormentar. Acán, con su pecado, afligió o atormentó no solo a su familia, sino a todo el pueblo, y las consecuencias las iban a pagar todos. Pero el juicio, si usted observa, solo vino sobre Acán y su familia. Y observe cómo contagió todo esto. El que debería de haber pagado, porque quien tomó esas cosas fue Acán, pero quien pagó con él fue juntamente su familia. Todos ellos pagaron la consecuencia. Dice que los apedrearon y los quemaron. Esto es lo que pasó con Herodías. Con su pecado, con su orgullo, su vanidad, su deseo de venganza, atormentó o afligió a Herodes y a su hija. Los involucró allí. Así que no pienses que si tú vives una vida de pecado, no vas a contagiar a nadie, porque es lo primero que sucede. Y los primeros que viven ahí cerca de ti son tus hijos, tu familia, tus padres, tus hermanos. Y después puedes contagiar a la iglesia. Recuerde, el pecado, como el COVID, se transmite y es de consecuencias terribles, porque dice Santiago que finalmente lleva ¿a dónde? A la muerte. Lleva a la muerte, como lo vemos con Acán y su familia. Regrese conmigo a Marcos capítulo 6, versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Salomé entró prontamente, no dio oportunidad a que Herodes recuperara la sobriedad o cambiara de opinión.
Quiero ahora mismo, dijo esta joven, quiero ahora mismo. Sin duda esta petición tomó desprevenido a Herodes porque seguramente no esperaba tal cosa. No quería matar a Juan el Bautista, pero después de haber hecho esa promesa de manera insensata, se vio obligado a mantener su orgullo. Dice el versículo 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Sí, Herodes, entristecido, pero cobarde, prefirió quedar bien con los hombres antes que obedecer a Dios. Temió más perder su reputación que su alma. El Señor Jesús dijo allá en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La motivación de Herodes en cumplir su promesa no tenía nada que ver con integridad personal, pero sí tenía que ver todo con guardar las apariencias, una vida hipócrita. Quizás Herodes conservó por un tiempo el respeto de sus invitados, pero a la larga se perdió en el infierno. Nos dice Marcos 6, 27 y 28, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. A pesar de que se dio cuenta de que su perversa esposa lo había atrapado, Herodes se vio obligado a cumplir la malvada petición de su hijastra para evitar, según él, la humillación. La ley judía prohibía la ejecución de una persona sin el derecho de un juicio. ¿Cuándo Juan fue enjuiciado? En ningún momento. Más aún, esta ley judía no permitía la decapitación de un condenado. Aun cuando Juan hubiera sido enjuiciado y encontrado culpable, en su condenación no podía haber sido decapitado, pero sin juicio lo decapitaron. Herodes violó todas estas leyes por temor a su esposa y por cumplir el perverso juramento que había hecho. Así, la cabeza de Juan el Bautista en un plato se convierte en el símbolo trágico de lo que ocurre cuando el poder se rinde ante la presión y la conciencia es sacrificada en el altar del orgullo por continuar con su vida de pecado. Un historiador llamado Dion Casio Cosellano, citado en el libro de John MacArthur, Comentario a Marcos, habla de la muerte del filósofo Cicerón y dice que Marco Antonio, después de haberlo encarcelado, lo mandó decapitar y su cabeza fue traída a Fulvia, la esposa de Marco Antonio. Y esta mujer, ya teniendo la cabeza de este hombre, le sacó la lengua y le pinchó varias veces con una horquilla para el cabello. Este violento ataque contra la lengua del filósofo fue concebido como un acto poético de venganza final contra Cicerón, porque había pronunciado poderosos discursos que atacaban a Marco Antonio. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia del siglo V, sugiere que Herodías mutiló de igual forma la cabeza decapitada de Juan el Bautista, pinchando su lengua varias veces. Y hermanos, aunque esto no lo podemos verificar, pero si fue así, encajaría perfectamente con la furia rencorosa y desquiciadamente de esta vulgar reina. Yo creo que así sucedió. ¿Por qué razón? Recuerden, Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. En represalia, cuando esta mujer tuvo la cabeza de Juan el Bautista, sacó su lengua y la apuñaló varias veces. ¿Qué haces tú tratando de callar la verdad
que te confronta con el pecado. ¿Qué haces? Juan murió, pero la verdad que proclamó no fue silenciada. ¿Sabe por qué? Porque dijo Pablo que la palabra de Dios no está presa. Jamás podremos callar la verdad de la palabra de Dios. Hagamos lo que hagamos. Ahora observe, por favor, Éxodo 34, 6 y 7. Tenemos una gran advertencia allí. Éxodo 34, 6 y 7 nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hermanos, una advertencia a la que haremos bien en estar atentos, porque es algo sumamente serio. Dios dice aquí: no tendrá por inocente al culpable. Si Dios te juzga y te encuentra culpable, no te va a tener por inocente. La maldad de Herodías no paró con la muerte de Juan el Bautista. Años después, insistió a Herodes que fuera ante Calígula, quien era el César en ese momento, para que le dieran el título de rey de Galilea. Por supuesto que Calígula lo rechazó, pero el medio hermano de Herodes Antipas, llamado Herodes Agripa, y lo recuerda, Herodes Agripa, que fue uno de los que estuvo en el juicio del apóstol Pablo. Este Herodes Agripa lo acusó de alta traición contra Roma, y entonces Calígula despojó a Herodes Antipas de su posición y de su dinero y lo desterró a una provincia distante llamada Gaul, en donde años después Herodes y Herodías se suicidaron. Dios no tendrá por inocente al culpable. Concluyendo, hermanos, el pasaje nos confronta con preguntas inevitables. ¿Qué hacemos cuando la verdad pone de manifiesto nuestro pecado? Cuando la palabra de Dios saca a la luz tu pecado. ¿Tratamos de callar la voz que nos incomoda o permitimos que Dios nos transforme? ¿Nos arrepentimos y pedimos perdón, o como Herodes solo sentimos tristeza y continuamos con esa cadena? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al escuchar de Jesús, Herodes procuraba verlo, pero fue hasta horas antes de la crucifixión de Jesús que él tuvo la oportunidad de tenerlo frente a él. Seguramente Herodes descansó de sus temores de que él no fuera Juan el que había resucitado de la tumba. Como sabemos, Jesús era mucho más que Juan el Bautista, pero a Herodes le pareció mucho menos. Nada más que una simple novedad al que él ridiculizó y envió de vuelta a Pilato. Herodes Antipas estuvo delante de Juan el Bautista, el más grande de los profetas, quien lo reprendió por su pecado, pero lejos de arrepentirse lo encarceló y finalmente lo mató, tratando de callar la verdad. Más importante aún, Herodes tuvo un encuentro con Jesús, el Rey de Reyes, y se burló de él y lo ridiculizó y le dio la espalda. Tal oportunidad perdida fue el resultado de su sucio amor por el pecado, su arrogante indisposición para creer y su cobarde temor a la verdad. Proverbios 5:22 nos dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Si no te arrepientes de tu pecado, esto va a pasar. Serás atado como con un lazo y no vas a tener salvación. Esto fue lo que sucedió
con Herodes Antipas y su perversa mujer Herodías. Quizás haya alguien que esté pensando, bueno, yo no estoy planeando matar a alguien. Qué bueno, pero no se necesita matar a alguien para tratar de callar la verdad. El simple hecho de poner oídos sordos a la exhortación de Dios y dejar la vida a dejar la vida de pecado te hace culpable y te expone al juicio de Dios. Lo mejor es hacer caso de esa exhortación, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Oremos. Padre bueno y santo, gracias, Señor. Gracias por lo que hablas a nuestro corazón. Yo creo, Señor, que estamos a tiempo de arrepentirnos, de corregir nuestra vida, Señor. Yo te pido, Padre, si en este momento hay alguien aquí, en este lugar, Señor, que no se ha arrepentido de su pecado, por favor, llévalo a ese arrepentimiento. Concédele el arrepentimiento, porque tu juicio es muy severo, Señor, y lo llevará a la muerte. Y lo peor de todo, Señor, que será una muerte separada totalmente de ti. Oramos, Señor, para que esto, Señor, que hemos escuchado, arrepentiendo al pecado, Señor, no lo desechemos. No nos entre por un oído y nos salga por el otro. Permite, Señor, que lo asimilemos y podamos obedecerte, mi Dios. Que tú permitas, Padre, que tu palabra penetre en nuestro corazón y germine y dé fruto, Señor, en nuestra vida. Para tu gloria, Señor, lo pedimos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.